hacer la lectura esta noche donde terminamos el comentario, es decir, en los versículos 12 y 13 del capítulo 8. Leeré todo el capítulo 9 y llegaremos hasta donde el Señor nos permita. Apocalipsis 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un águila, recordad que es águila la variante más fidedigna, volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caída, o que había caído. Es pretérito perfecto en participio, no se puede traducir de otra manera. Del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, así está en heroína, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, tenedlo en cuenta, no es zafiro, no hay variante que diga zafiro, es de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! Antes de pasar al comentario de esta porción, difícil pero muy interesante, quiero responder a una pregunta que se me ha hecho. No es directamente de aquí, pero tiene tras sí un punto tan importante de doctrina, de teología formal, que ha sido una ocasión, una oportunidad magnífica, el que Dios haya puesto en el que haya hecho esta pregunta, el deseo de hacerla. Porque digo, el punto de doctrina es muy importante dentro de una cuestión muy difícil siempre, como es la predestinación. Por la gracia de Dios y mucho estudio de mi parte, creo que entiendo un poquito de este tema. Y vamos a ver cómo respondo a esto. La pregunta es así. Referente al final de la intervención de Apocalipsis en el devocional, ¿Dios endureció a Faraón o Faraón se endureció primeramente? Tengo la certeza que Dios es amor y justicia. Éxodo 7:3, Dios dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. Hermano Francisco, primeramente, pedir perdón, pues la duda que le transcribo no va con Apocalipsis directamente. Y si quisiera explicármelo, no digo quién es. Dice quién es, ¿verdad? Pero no lo digo. A no ser que él quiera que lo diga. Bueno, como digo, es una pregunta magnífica. Y si tenéis bolígrafo, podéis ir apuntando también, incluso en vuestras Biblias, como lo hago y así no me equivoco después. Vamos a ver el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 3, efectivamente dice, y yo endureceré el corazón del faraón. Pero, tened en cuenta que esta frase, que es una profecía, un futuro que se cumplirá más adelante, no quiere decir que desde el primer momento y antes de nada, Dios haya endurecido el corazón del faraón. No. Sí que Dios sabía todo lo que iba a pasar y que con su presciencia todo ello y el endurecimiento del corazón de Faraón iba a ser para sus fines, como él mismo dice en el capítulo 9, como Pablo dice en el capítulo 9 de Romanos, que examinaremos también porque hay una enseñanza muy práctica respecto de esto. Ahora tened en cuenta lo siguiente. Podéis ir apuntando. En ese mismo capítulo, primera vez que sale después de esto el endurecimiento, versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció. 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Es lo mismo, ¿eh? Yo no he puesto 2 aquí, sino con una clave es el mismo 1. Primera vez. Segunda, versículo 22 de ese mismo capítulo. En la mitad del versículo, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Número 2. El tercero está en el capítulo siguiente, capítulo 8, versículo 15. Viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Antes. Sigue el capítulo 8, versículo 19, a mitad del versículo. Más el corazón de Faraón se endureció. Número 4. Adelante. En el mismo capítulo, versículo final, 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Número 5. Capítulo 9, versículo 7. Al final, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Van 6. Después de 6 veces, y 6 en la Biblia es el número del hombre, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Primera vez que sale el endurecimiento de parte de Dios. 6 veces delante, el faraón ha endurecido voluntariamente su corazón.
¿Veis? ¿Veis? De modo que el endurecimiento a la séptima vez de parte de Dios, yo lo explico de la siguiente manera, que es la forma en que la Biblia explica estas cosas. Cuando Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu y por medio de sus señales, como aquí, y conste que son señales extraordinarias las plagas de Egipto. Y ya en la cuarta, los propios magos de Faraón dicen, nosotros no podemos hacer esto, dedo de Dios es este. Y a continuación, más el Faraón endureció su corazón. Entonces, en la medida en que una persona va endureciendo voluntariamente su corazón, va formando como capas de dureza, hasta que llega un momento en que la gracia de Dios, sea por su palabra, por su espíritu o por las circunstancias, rebota. El hombre ha endurecido tanto su corazón que la palabra de Dios rebota. Dios conserva su soberanía porque todavía es omnipotente para romper esa resistencia si quisiera, pero no tiene ninguna obligación, sino que puede dejar al hombre a su aire y decirle, por mi justo juicio, ahí estás, ahí te dejo. Y cuando Dios tiene un fin ulterior por medio del cual permite ese endurecimiento, todavía se explica mejor la soberanía de Dios. Ahora lo vais a ver. Solamente de corrida os voy a decir ahora, después de esto, las veces que sale el endurecimiento de parte de Dios. Esta es la primera vez, yo esto ya lo pongo con letras, A, B, C, D, hasta llegar a la H, son 8. El versículo 12 del capítulo 9, Jehová endureció el corazón. Apuntad el versículo 16 de ese capítulo porque está citado en Romanos 9, 17. Y vamos adelante, todavía el versículo 34 de ese capítulo dice que Faraón y sus siervos endurecieron su corazón. Todavía sigue el estribillo, endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, todavía. Séptima vez del endurecimiento voluntario del corazón. Versículo primero del capítulo 10. Porque yo, dice Dios, he endurecido su corazón. Segunda vez, letra B. Versículo 20 de ese capítulo 10. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Tercera vez. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Cuarta vez. Versículo 10 del capítulo 11. Pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Letra E, o sea, quinta vez. Y sigue adelante todavía. Capítulo 14, versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, porque ahí se va a perder, para que los persiga. Letra F, es esto. Versículo 8. De ese mismo capítulo, y endureció Jehová, Yahvé, suelo decirlo, el corazón de Faraón, letra G, séptima vez. Y finalmente, versículo 17 de ese capítulo 14, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que yo soy el que soy. ¡Qué majestad! ¡Qué majestad! Ahora fijaos lo que dice en Romanos, esa cita que hace Pablo en Romanos en el capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, lo dice Dios, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si Faraón no endurece su corazón a la primera, o a la segunda, o a la tercera, la gloria de Dios en el despliegue de su poder a favor de su pueblo, no hubiera resplandecido de la manera que resplandeció mediante el endurecimiento del Faraón. De modo que esa permisión, no voluntad de Dios que se endurecirá, sino el decir, bueno, y yo te lo voy permitiendo, era para un fin ulterior, mucho más alto, mucho más grande,
de mucha mayor gloria para Dios. Pero, sin hacer todo el comentario de estos versículos, porque me llevaría bastante, desde el versículo 13, ahí arranca algo que hay que entender bien. Y voy a decir ese versículo porque no solo gran parte de los creyentes lo entienden mal, sino gran parte de los comentaristas, incluido Guillermo Newell. Yo me quedé atónito cuando leí en el comentario de Guillermo Newell que lo entendieran mal. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Mirad, según el lenguaje de la Biblia, y bastaría con citar las palabras de Jesucristo cuando dijo, si alguno por amor a mí no aborrece a su madre y a su padre y a su esposa y tal, ¿se necesita aborrecer a la familia para seguir a Dios? No. ¿Qué quiere decir Dios o Jesucristo en su palabra cuando hablan de esta manera? No significa aborrecer al segundo, sino ponerlo en segundo lugar. Amé a Jacob significa elegí a Jacob y a su descendencia. Porque aquí ya no está hablando propiamente de las personas, sino del linaje. Escogí el linaje de Jacob y dejé a un lado el linaje de Esaú. Que los descendientes de Esaú se perdieran o no se perdieran espiritualmente y eternamente, no lo dice la palabra de Dios. Desde luego que Esaú, un materialista de primera clase, se lo estaba ganando. Pero la palabra de Dios no dice. Con Menón y tal, no se mete en esto, porque lo que le interesa en este mensaje es esto. Escoger uno y dejar a otro. Y ahora mirad, cómo va diciendo, después de esto de la escritura, dice a Faraón, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hay que entenderlo según la explicación que he dado, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Y ahora fíjate, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué Dios nos echa la culpa del endurecimiento? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios quiere hacer algo, no hay quien se lo oponga. De modo que Pablo está viendo enseguida la objeción que el interlocutor le va a poner. Y va a responder a ella. Y de qué manera tan estupenda va a responder en los versículos 22 y 23, que son fabulosos para entender esta doctrina. Y ahora, ¿cómo comienza? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Lo primero que el hombre que tenga una objeción contra el modo de proceder de Dios tiene que pensar es, ¿quién soy yo, miserable gusano, para pedirle cuentas a Dios? Eso es lo primero que tiene que hacer. Y si no tiene esta disposición, comienza mal. ¿Quién soy yo para altercar con Dios? Y ahora dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A ver, ¿qué vaso de barro podría levantarse si tuviera habla y conocimiento y decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Tú no conoces el arte de la alfarería. ¿Verdad que no lo diría? Pues bien, dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Que quiera entender un poquito esto de honra para deshonra, que se vaya a la segunda de Timoteo. Porque en la segunda de Timoteo Pablo está hablando de los vasos que hay en la casa de Dios, unos son para honra, otros son para deshonra. No hay que entenderlo mal. Los vasos para deshonra está en un sentido acomodaticio que todo el mundo entiende bien. Han de ser vasos del material que sean, que sirven para menesteres que no hay que nombrar. Esos son los vasos para deshonra. Pero ¿sirven al dueño, sí o no? Sí. Y no se impacientan ni le dicen, ¿por qué me usas para esto? ¿Veis? Este es el pensamiento de aquí. Y ahora, fijaos en estos dos versículos que son fabulosos. ¿Y qué? Como diciendo, ¿y qué vas a responder a esto? Si Dios, queriendo mostrar su ira, justa ira, y hacer notorio su poder, soportó, fijaos bien, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Preparados por quién? ¿Dice aquí por quién? Si no dice por quién, son ellos los que se han preparado. Y si no, ve el contraste con el versículo que viene. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró
para con los vasos de misericordia, atención, que Él preparó de antemano para gloria. ¿Veis? De modo que los elegidos, los predestinados, los vasos para gloria, los prepara Dios. Los vasos de ira, los vasos de deshonra, los vasos que van a ir al infierno, se preparan ellos mismos. De modo que Dios envía al cielo, no envía al infierno. Al infierno se va el hombre derechito. Se va el hombre derechito al infierno. Y ahora vamos a ver rápidamente otro lugar que nos confirma esto. Está en el juicio de las naciones, Mateo 25. Son los versículos 34 y 41. El 34 va dirigido a los de la derecha, a los que se van a salvar. El 41 a los que se van a perder. A ver lo que le dice a cada uno. Mirad. Versículo 34. Mientras buscáis, Mateo 25, versículo 34. Atención. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fijaos en todas las palabras. Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Ahora, 41, a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, no dice de mi Padre, al fuego eterno preparado para quién. ¿Ha sido el fuego del infierno preparado para el hombre? Ahí lo tenéis bien claro. El fuego del infierno está preparado para el diablo y sus demonios, no para el hombre. El hombre se va al infierno, el diablo se va a su lugar. El diablo se va a su lugar, que es el infierno. Pero aún antes de ir a su lugar, va a ir a otro lugar, y aquí entraremos en la lección de hoy. Porque hay muchos lugares debajo de tierra, según la Biblia, y hay que distinguirlos muy bien. He contado 5 o 6 y los vamos a ver todos para distinguirlos bien. Eso ya entrará en la lección de hoy. ¿Veis? Esto nos enseña, estas porciones y muchas otras que hay en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos enseñan que Dios es soberano y con esa soberanía de su poder y de su amor, elige a unos y no elige a otros. Pero a estos, a los que no elige, nunca podrán levantarse a decir: claro, nos vamos al infierno porque no nos elegisteis. No. Toda persona que se levante delante del gran trono blanco en el juicio final para ir al infierno tendrá que decir: Señor, eres justo, me lo merezco, y lo dirán. Y en esta forma darán gloria a Dios, a pesar suyo. Veremos en el capítulo 11 hombres que dan gloria a Dios y sin embargo se pierden. Y se dice que dieron gloria a Dios diciendo, es decir, reconocieron que Dios estaba actuando justamente, aún en el momento en que los castigaba a ellos. Y sin embargo no se convirtieron. De modo que lo dejamos ahí, pero tened muy fija en la mente esta doctrina, que es consoladora para todos y de mucho miedo para los que no se convierten. De mucho miedo porque ellos mismos salen. Se lo van a buscar. No es Dios el que los va a mandar al infierno. Son ellos los que se van a ir. De modo que seguimos con esto. Y gracias a Dios tenemos una hora. Así que, arrancando de esos 2 versículos que quedaban, que era ya la última parte, 5ª parte de este capítulo, que es el toque de la 4ª trompeta. Recordaréis que las trompetas son para proclamación y que anuncian la intervención de Dios en algo muy serio. El 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol, la 3ª parte de la luna, la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte, tal. ¿Cómo ha de entenderse esta 3ª parte? No ha de entenderse al modo de las plagas anteriores, las cuales podían dividirse según la cantidad. Aquí no es la extensión, es la intensidad a que se habla. Naturalmente que no se puede oscurecer la 3ª parte del sol. Lo que aquí quiere decir es que va a haber un oscurecimiento progresivo, pero que va a llegar solamente a una 3ª parte de oscuridad.
No es una cuarta parte como en el capítulo 6, pero es una tercera. La cosa va avanzando, la cosa va avanzando hasta que se vayan cumpliendo lo que se repite como un estribillo de los fenómenos esos cósmicos. El sol se oscureció, la luna fue convertida en sangre. En otro lugar, ya en el Antiguo Testamento, dice, el sol se confundió y la luna se avergonzó. Qué cosa tan bonita. Como una persona que se avergüenza y se esconde, el sol confundido deja de brillar, pero a la luna le salen los colores a la cara. Por eso en Apocalipsis aparece roja. Como una persona que se sonroja porque le han confundido, le han avergonzado. De modo que aquí está tratando de la intensidad. Desde luego esta plaga tiene un parecido con la 9ª plaga de Egipto. Puede verse en Éxodo en el capítulo 10, versículos 21 al 23, es muy semejante a esta. Ahora bien, si entendemos el designio que Dios tuvo al crear las luminarias, como podemos ver en la primera página del Génesis. Capítulo 1 del Génesis, versículo 14, voy a leerlo, procuraré como está en el original, para que veáis con qué designio puso Dios el sol, la luna y las estrellas. Dijo luego Dios, va a entrar el día 4 de la creación. Haya lumbreras, luminares, en la expansión, la bóveda de los cielos, para separar el día de la noche. Y sirvan, atención, no sirvan de señales. Son 4 cosas para las que sirven. Sirvan para señales, para las estaciones, para días y para años. Así está, De modo que para estas luminarias van a servir para un calendario total, estaciones, días y años, más señales. Porque sin entrar en el calendario, la estrella polar, todo el año y todos los años, marca el norte. Ahí está una señal de una estrella. Una señal de una estrella. Además, una señal muy fácil de observar, porque si se tira una línea por las 2 últimas ruedas de la Osa Mayor, la primera estrella luminosa que se encuentra es la estrella polar, y ese es el norte. De modo que desde el principio de la creación, por orden de Dios, los hombres pudieron orientarse en medio del desierto y en medio del mar si el cielo estaba estrellado. Buscando la estrella polar, ya sabían dónde estaba el norte, y si se habían desviado, tira para allá. Si tenían que ir al norte o a donde tuvieran que ir, no tenían más que hacer la rosa de los vientos y decir, pues tenemos que ir al sur, al este, al oeste, a lo que sea. Para eso, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, no quiere decir las mayores, sino las que a nuestra vista aparecen como mayores. Los astrónomos saben que son insignificantes, por ejemplo, la luna en volumen y luz respecto de muchas estrellas. Y aun el sol está dentro de estrellas pequeñas. Hay muchísimas estrellas mayores que el sol. Pero la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día. La lumbrera menor, para que señorease, dice, en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Veis? De modo que el designio de Dios, al hacer las lumbreras en los cielos, fue de benignidad, fue de misericordia, fue de amor hacia la humanidad, para orientarla, para que supiera hacer un calendario, y supiera distinguir las estaciones y tal y tal y tal. Como dice Pablo en el capítulo 14 de Hechos, en su discurso a los de Listra, no se dejó sin testimonio, no, sino que las lluvias, tal, fue diciéndoles los fenómenos meteorológicos mediante los cuales, como en Romanos 1, 19 y 20, Dios ha dado suficiente testimonio de su existencia como Dios, de su divino y eterno poder. Esto lo tenemos ahí. Así que, una vez entendido el designio de Dios respecto de estas lumbreras, el hecho de que estas lumbreras comiencen a oscurecerse nos da idea de la magnitud del castigo. En cuanto a lo que dice después del águila,
en el versículo 13, un águila dice que la oyó volar por en medio del cielo. En medio del cielo aquí significa lo que suele llamarse técnicamente el cenit, o sea, la parte más alta del firmamento. ¿Para qué? El simbolismo es que si esta ave se coloca en lo más alto del firmamento y está a suficiente altura, domina todo el orbe, en la forma en que ellos veían el orbe, como un círculo, domina todo el orbe para que se le vea desde los 4 ángulos de la tierra. Esto es lo que significa el verbo del cielo. Y a gran voz para que puedan oírle todos. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra, tengámoslo siempre presente. La palabra en el original indica los que están apegados totalmente a la tierra como a su hábitat, que no quieren dejar. No quieren dejar, pase lo que pase, y los castigos que están sufriendo, los juicios de parte de Dios, pero ellos siguen impertérritos, impenitentes, endurecidos, pase lo que pase, nosotros no nos vamos de él. No nos vamos de él. Así sigue. Pasamos pues al capítulo 9. El capítulo 9 se divide claramente en 2 partes. La primera va del versículo 1 al 12 inclusive, y la segunda parte del versículo 13 hasta el final, versículo 21. Son 2 ejércitos, distintos, parecidos en algunas cosas, muy diferentes en otras, pero van de menos a más. Cada vez el juicio de Dios va aumentando, de modo que el ejército segundo es todavía más dañino que el primero. Quiero comenzar con una confesión de Wilbur Smith. No está traducida, el comentario de la Wycliffe Enciclopedia es totalmente de nuestra mentalidad. Es el único que conozco que es totalmente dispensacionalista, ¿verdad? Y Wilbur Smith, que ya murió, pero era tenido por el mejor experto en profecía y sobre todo en Apocalipsis. Y dice lo siguiente, al comenzar este capítulo: es probable que aparte de la exacta identificación de Babilonia en Apocalipsis 17 y 18, el significado de los 2 juicios en este capítulo represente el problema de mayor dificultad del Apocalipsis. Y es cierto, si habéis atendido bien a la lectura de este capítulo 9, habréis podido decir, pero qué maraña es esa. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Qué cantidad de figuras tan retorcidas y añadidas que parece que no tiene ni 3 ni revés, como solemos decir? Pues lo tiene. ¿Por qué? Porque Juan no nos está representando figuras humanas existentes, sino figuras de lo que hoy llamaríamos ciencia ficción, pero que no son ficción porque es palabra de Dios, mediante una cantidad de simbolismos tan acumulada que pueda verse bien el carácter de los ejércitos que vienen. Para eso está. Si lo pusiera en términos científicos, no podría. Pero dándolo en esta forma resulta escueto, conciso y a la vez, para el que entiende el simbolismo, claro. De modo que vamos a verlo. Tomando la primera parte, que va del versículo 1 al 12. Ya en el versículo primero, miré, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. No cabe ninguna duda, y todos están de acuerdo, que aquí se trata de un ángel. ¿Qué clase de ángel? Aunque parezca mentira, hay muchos autores de las diversas tendencias. Aquí no hay diferencia entre dispensacionalistas y antidispensacionalistas. Hay muchos autores que piensan que es un ángel bueno, únicamente seducidos por la palabra se le dio la llave del abismo, porque lo comparan con el capítulo 20 y versículos primero 1, 2 y 3. En el capítulo 20 se nos dice lo siguiente al comienzo del capítulo: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, etcétera, etcétera, con la llave del abismo. Dicen, ¿veis? Tiene que ser parecido, o el mismo o parecido. Por lo tanto, tiene que ser ángel bueno. Quien diga esto no se da cuenta de otra palabra que es vital para entender qué clase de ángel es: caída.
una estrella caída, participio de pretérito perfecto, lo cual quiere decir que no fue un resbalón, no fue un tropezón el que se llevó, sino que llevaba algún tiempo caída. Ningún ángel bueno en la Biblia se le llama caído. Solamente se llaman caídos a los ángeles malos. Y no hay más que ver los lugares que yo tengo aquí de ángeles caídos. De modo que no se confunda nadie, no hay más que ver en Isaías 14, los versículos 12, 13, 14, están hablando de una estrella que se llama Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Satanás. Ya en Lucas 10, 18, el Señor Jesucristo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto de rayo, a primera vista dice sí, la rapidez con que cayó. Pero el Señor Jesucristo quiso decir algo más, algo que da luz, pero cae. No es extraño que Pablo diga, ¿no?, que nadie se piense que el diablo siempre se aparece en la oscuridad. Se disfraza de ángel de luz, y es cuando más temible es. Cuando se disfraza diciendo cosas buenas con malas intenciones, ahí está el diablo vistiéndose de ángel de luz, vistiéndose, diríamos, de ángel bueno, pero con intenciones como las que tiene, siempre asesinas y mentirosas. De modo que ahí está bien claro, es una estrella caída, Es el jefe del abismo. ¿Y quién es el jefe del abismo? Satanás, como se ve en Isaías 24, 21 al 23. Y vamos a ver los lugares debajo de tierra. El primero que aparece, quiero decir, de arriba abajo, de casi debajo de la superficie. ¿Qué es el lugar debajo de la superficie que tenga que ver con los hombres? El sepulcro, el más cercano a la superficie. Esto es lo que la Biblia llama la fosa. Incluso en el Salmo 103, cuando el salmista dice, libraste mi alma de la fosa, libraste mi vida de la fosa. Estaba tan cerquita ya el sepulcro, pero me sacaste. Mi enfermedad era tan grave que ya me veía en el otro mundo, pero me libraste. La fosa, lo primero. Después de la fosa, y esto sale mucho en Apocalipsis, detrás del sepulcro viene el Hades. Detrás de la muerte viene el Hades. ¿Qué es el Hades? Así como la fosa es la región de los cuerpos muertos, el Hades es la región de las almas, de los espíritus, de los difuntos, a los cuales también se llama en el Antiguo Testamento las sombras. Después hay otro que es el abismo de las aguas, el abismo acuático, el tejón hebreo, que sale en Génesis en el capítulo 1 y en el versículo 2. Este es el abismo de las aguas, sobre las cuales estaba volando el Espíritu de Dios para incubar y que saliera de allí una nueva creación después del caos de la primera parte de ese versículo 2. Después hay otro, que es este abismo del que se trata aquí y que muchos autores confunden con el infierno. Pero hay una prueba contundente de que es distinto del infierno. Y es extraño que no se hayan fijado. Yo no me había fijado tampoco, no me voy a pasar de listo. No me había fijado. Y cuando estaba leyendo unos comentarios digo, oye, pero pues dice que va a salir humo, fuego y azufre, pues saldrá del infierno porque es el lago que arde con fuego y azufre. No. La antesala del infierno ya tiene su fuego y su humo y su azufre, porque es tanta la cantidad que hay y ardiendo que diríamos, en esa antesala ya hay elementos que parecen del infierno. Pero para que se vea que no es el infierno, no hay más que comparar los primeros versículos del capítulo 20 con el versículo 10. El capítulo 20.
En los primeros versículos del capítulo 20 se dice que Satanás es encerrado en el abismo, en este pozo del abismo. Y sin embargo, no es sino en el versículo 10 cuando se dice que fue arrojado al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, donde 1000 años antes habían sido arrojados vivos el anticristo y el falso profeta. Esos fueron los que inauguraron el infierno, o los que lo van a inaugurar, mejor dicho. Los que van a inaugurar el infierno propiamente dicho, a pesar de que fue preparado para el diablo y sus ángeles, son dos personas humanas que han sido lo más impío, que van a ser lo más impío de esta creación. Ahí van a ir. El lago de fuego sale ya en Apocalipsis 14, en el versículo 10, y en el versículo 10, sale después en el capítulo 19, en el versículo 20, y luego en el capítulo 20 salen los versículos 10, 14 y 15, y en el capítulo 21 sale en el versículo 18. Si no cuento mal, o son 6 o son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que al fin y al cabo es el número del hombre. El número del hombre. El número en que de las veces que sale en Apocalipsis el lago de fuego que arde con fuego y azufre. En Lucas 8:31 se nos cuenta de los demonios que Dios estaba expulsando y le rogaban, dice Lucas, le rogaban a Jesucristo que no les mandase ir al abismo. Es aquí. Y luego más adelante vamos a ver en la segunda parte que en realidad hay muchos de estos demonios que están en ese abismo ya. De modo que los ángeles caídos, como nos da a entender la Biblia, tanto en el Antiguo, sobre todo en el Nuevo Testamento, están ya en diversos departamentos. Todavía hay muchísimos que andan corriendo por la tierra, mandados por el jefe de las huestes de maldad, que Pablo sitúa claramente en el capítulo 6 de Efesios, versículos 10 y siguientes, en la región atmosférica, en lo que se llama en la Biblia el primer cielo. Ahí está, dirigiendo a sus huestes y dirigiendo su reino, que es el mundo, los reinos de este mundo, la gloria de ellos, todo reino que va, toda persona y todo reino que va contra Dios y contra Cristo es dominio del diablo y los tiene bien subyugados. Yo digo muchas veces, no se preocupa mucho de ellos, no porque no lo necesitan, están muertos. Un cadáver no necesita cuidado de la enfermera, ¿verdad? Pues los cadáveres no necesitan mucho cuidado de su dueño. ¿De quién se preocupa el diablo? De los que están vivos. De los creyentes. Los creyentes, como dice Pedro, Primera de Pedro 5:8. A estos es a los que les da vuelta a saber a quién puede hacer daño. De modo que lo tenemos. Versículo segundo. Tenemos que al abrirse el pozo, la humareda es tan grande que se oscurece el sol y el aire. El aire también tenía su propia luz. El sol tenía su luz, pero el aire tenía su propia luz. Así, diciendo el sol y el aire, tenemos a los dos oscurecidos, oscurecidos. El sol y el aire. Yo tengo aquí algo más de comentario. No lo he visto en ninguna parte, pero pensando qué conclusión saco yo de aquí. Porque esto tiene una dimensión espiritual. Son símbolos que afectan a lo espiritual, no están afectando a las cosas materiales. Clarísimo. ¿Qué pasa con el humo? Decidme qué órganos son afectados por el humo. Son dos: la visión y la respiración. El humo impide que las cosas se vean como son. Y el humo sofoca. ¿Cuántos casos de incendios en que las víctimas no son quemadas, mueren por asfixia? ¿No tiene esto una aplicación espiritual de primera línea? ¿Qué hace el demonio con toda su propaganda? Con el humo que levanta. Oscurecer la visión,
hacer que los hombres no vean las cosas como son, porque les impide la visión, pero luego los atraganta de tal forma que no pueden respirar y por lo tanto no viven. No es extraño que estén muertos en sus delitos y pecados. El humo del diablo los ha matado. Con el pecado con el cual los ha seducido y los ha hecho caer. No olvidemos esto. El humo va contra la visión y contra la respiración. Cuidemos con ello. Cuidemos con ello, porque a veces nos tenemos por tan valientes que decimos, eso a mí no me va a hacer daño. Eso a mí no me va a hacer daño. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede meterse en un peligro sin que Dios lo meta? Eso es distinto. Cuando Dios le pone a uno delante de un peligro, el que le pone delante del peligro le dará la salida y las fuerzas para resistir. Pero si tú mismo te metes, no implores a Dios. Quizá te sacará, y si eres creyente verdadero, de alguna manera te sacará, pero te dirá, no seas imprudente, no seas imprudente. Versículo 3. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Para entender esto de las langostas, lo mejor que he visto es acudir, creo que cita abajo, al libro de Joel o Joel. En el capítulo 1, el versículo 6, y en el capítulo 2, del 4 al 10, parece que está retratado allí lo que dice aquí. De modo que siendo un capítulo profético escatológico, que tiene dos vertientes, una para el tiempo en que se escribió, otra con función profética última. Aquí Juan está viendo cumplido lo que ya en Joel estaba prefigurado y profetizado. De modo que ahí lo tenemos. Es similar a la 8ª plaga de Egipto. Y de todos es conocido, tengo un comentario, parece que es de Sebastián Martina, jesuita. Dice, los habitantes de Andalucía y de Canarias conocen esto bien. La voracidad de las langostas, que en un momento te acaban con una cosecha. En una plaga de millones caen sobre una sementera y acaban, pero en poco tiempo, En poco tiempo acaban. Y fijaos ahora en una cosa muy notable. Estas langostas, ¿qué les pasa? Vamos a dejarlo de escorpiones, que ya lo veremos después. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó ¿qué? Lo contrario de lo que hacen las langostas. Las langostas atacan la vegetación y no atacan al hombre. Y a estas langostas se les manda que no ataquen a la vegetación, pero que ataquen a los hombres. ¿Qué clase de langostas eran? Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, porque estos están protegidos. Capítulo 7, versículos 1 y siguientes, ya sabemos que están protegidos. A estos no se les va a dañar, pero les fue dado no que los matasen, que más querrían ellos, por lo que dice el texto después, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Porque se viene muy bien con la longevidad media de la langosta. 5 meses y se acabó. Pero en esos 5 meses puede hacer tanto mal, y tanto mal van a hacerle a los hombres estos. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Uno de los comentaristas que he leído dice, yo lo sé muy bien porque me picó una vez un escorpión y nadie puede saber el dolor que eso causa. Yo lo he oído de algunos, no me ha picado gracias a Dios ninguno, pero creo que son unos dolores terribles. De ordinario no mata, sino es psicológicamente, porque a veces incluso una avispa puede matar psicológicamente. Si uno se asusta demasiado y tal, se trastornan las funciones cardiovasculares y te caes no por la picadura de la avispa, sino por el shock que has recibido. Con un escorpión no digamos nada. Dicen que eso es terrible, terrible. Pues bien, así tienen que estar 5 meses. No es extraño que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fijaos bien cómo en la imaginería semítica todas las cosas se personifican. La muerte aparece aquí personificada
como un ser consciente que dice que te lo crees tú, que me vas a coger. Y corre más, huirá y no le alcanzarán. Recuerdo con esto lo que se dice en el libro de Esther al hablar del sueño de Asuero. ¿Recordáis aquello? Está allí por el capítulo 3, cuando Asuero tiene un insomnio terrible. Bueno, está más adelante, no es en el capítulo 3, no, quizás es el capítulo 5. Tiene un insomnio muy terrible. ¿Sabéis cómo empieza el capítulo? ¿Cómo empieza aquel versículo? Se le huyó a Asuero el sueño. Así dice el original. Se le huyó, como algo que se le escapaba. Asuero, que era muy buen dormilón, aquella noche no supo por qué. Se le huía el sueño. Él quería cogerlo y el sueño se le huía. Se le huyó tanto que duró hasta la madrugada. Y así tuvieron tiempo de leerle toda la historia del imperio y llegar a todo aquello que fue en realidad la salvación de los judíos. ¿Y cuál es la providencia de Dios? De modo que buscando la muerte y no pudiendo encontrarla. Qué terrible es esto. Porque vamos, cuando un hombre busca la muerte está en la desesperación, ¿no? Son muchos los casos de suicidio. Siempre y sobre todo hoy día. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de las personas no han encontrado un destino a su vida. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Personas que no encuentran destino a su vida o puerta por donde salir del atolladero. Eso es terrible. ¿Y cuándo se puede salvar a una persona así? Por la consejería y por muchos otros medios se hace una labor estupenda. Pero estos no podrán. Mira que es terrible, ¿eh? Porque muchos de ellos querrán emplear todos los medios posibles. Si ahora hay armas tan mortíferas, ¿cuántos se pegarán tiros en la sien y se clavarán cuchillos? No da nada que no te va a servir. Milagrosamente se les prolongará la vida. ¿Cómo parecían estas langostas? Fijaos bien. Primeramente, caballos preparados para la guerra. El caballo en la Biblia ya es símbolo de batalla. Es el animal que se emplea para la batalla como el asno se emplea para la paz. Caballos para la guerra. Caballos ya de suyo dicen que van a la guerra. Y lo dice, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, corona de victoria, porque van a conseguirlo, van a vencer. Por designio y permisión de Dios, van a vencer, van a salir con aquello para lo cual son mandados. Y ahora, otra indicación muy grande. Sus caras eran caras de hombre. Si eran caras de hombre, solamente con este detalle se nos dice que la realidad, no el símbolo, apunta a seres racionales, intelectuales, que saben lo que hacen. Pero no son hombres, aunque tengan cara de hombre. Son ángeles caídos. ¿Y qué tenían? Esto sí que es gracioso. Tenían el cabello como cabello de mujer. Esto les ha hecho perder la cabeza a muchos comentaristas, porque dicen, ¿por qué tiene que tener el cabello de mujer? Y unos dicen, es por las antenas que llevan las langostas. Parecen pelos largos. No es por ahí. Los judíos sabían muy bien de dónde venían, de qué regiones venían las hordas bárbaras que invadían Israel y que invadían Judá. Asiria, Babilonia, ¿cómo venían aquellos? Pues venían con una pelambre tan desorganizada y tan abundante que sí que parecían cabello de mujer, pero mal peinado. Cabello de mujer, parecido en cabello de mujer porque era muy largo, pero mal peinado, porque era cabello de mujeres de origen bárbaro. Descuidado, no hay que buscarle otra cosa, no hay manera de explicarlo de otra manera. Dice que tienen dientes como de leones, siempre es como, ahí está el símil, lo que se llama el símil siempre es como, porque si dijera lo otro está apuntando a que son las realidades. ¿Cómo? Dientes como de leones, ¿qué quiere decir? Porque tienen un poder devorador, destructor, implacable. El león, mientras no se sacia, no hay quien lo pare. Corazas de hierro, ¿qué quiere decir esto? Pues corazas de hierro que son impenetrables
Y por lo tanto a ellos dañan, pero a ellos no se les puede dañar. Y la similitud viene aquí todavía, aún con las langostas, porque la langosta ya fisiológicamente, anatómicamente, tiene unas escamas duras, tiene una piel dura, escamosa pero de escamas duras, y en esto entra muy bien dentro del símbolo que ha comenzado al principio de langostas. Y luego el estruendo bélico, muy conocido de los judíos, no solamente por el estruendo que hace la plaga de langostas cuando son millones y se lanzan sobre un campo, sino sobre todo el fragor, el estruendo que provocaban estas hordas de los enemigos que venían a invadir Judá, incluso los egipcios, pero sobre todo los asirios. Y el poder de las colas, versículo 10, colas como de escorpiones y con aguijones, muestra el veneno en la propia cola, pero hay algo más que algún comentarista ha visto enseguida. Hacen daño con los dientes y con las colas. Es decir, que de esta clase de enemigos no se escapa, porque atacan por delante y por detrás. Atacan por delante y por detrás. Raramente hay enemigos que te ataquen por delante y por detrás uno mismo. Sí que hay fragmentos de ejército que a un regimiento se le manda por un lado, a otro regimiento se le manda por otro. Pero que un mismo soldado ataque por delante y por detrás, no. Esto no se da. Pero estas atacan por delante, de frente y por la espalda. Es un veneno de naturaleza diabólica, eso no cabe ninguna duda. Y este maligno ejército tiene un rey. Tiene un rey. Se le llama el ángel del abismo. Versículo 11. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. No dice más, no tiene por qué decir más. Es un hebreo el que está hablando y está escribiendo en griego. Con poner los dos nombres está. Los dos nombres vienen a significar lo mismo. Abadón es el arameo, si fuera hebreo se escribiría con H, y casi igual. Abadón significa destrucción. En hebreo, destrucción, también significa perdición, destrucción y perdición. Apolión significa en griego el destructor, está en participio de presente, luego es un destructor que constantemente destruye o echa a perder. Y ahora veréis, este verbo que hay aquí, el Apolión sale en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre que quiere hablarse de la perdición eterna. Juan 3:16, para que no se pierda, y también se puede traducir para que no perezca, para que no sea destruido, ya está, el mismo verbo. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo perdido, y hasta otra vez. De modo que siempre que se habla de perdición, ahí está el verbo. Y ahora fijaos en una cosa. En el Nuevo Testamento, entre este ejército de perdidos que obedecen al jefe del abismo, que es Satanás, hay dos personas humanas. Se les llama a los dos hijos de perdición. En la forma de hablar semítica significa que tienen la perdición dentro de sí mismos como si fuera su segunda naturaleza. Así como los vasos de misericordia parece que están llenos de la misericordia divina, y los vasos de ira, que la ira de Dios cae perpendicularmente sobre ellos, hijos de perdición, y llevan la perdición. ¿Quiénes son estos dos? Pues sí, el primero es Judas, al cual el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan y en el versículo 12 lo llama el hijo de perdición. Y el otro es el anticristo, el cual en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 3, Pablo lo llama también ese hijo de perdición. Dos personas humanas entre todos estos perdidos ya por naturaleza que obedecen al jefe del abismo. Segunda parte del capítulo, versículos 13 al 21. Esta segunda parte se divide de suyo en 4 partes. Creo que he hecho la división antes también de la primera, ¿no?
La primera parte la ocupa el sexto toque de trompeta, versículos 13 y 14. La segunda parte, la suelta de los 4 ángeles y el número de las nuevas tropas que Juan oye, versículos 15 y 16. Van emparejados. Tercera parte, la descripción de los caballos y jinetes de este segundo ejército, versículos 17 al 19. Y cuarta parte, la más terrible, esta es la más terrible, la reacción negativa de los sobrevivientes. Reacción negativa de los hombres, versículos 20 y 21. Versículos 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Os voy a decir cómo está en el original porque esto es curiosísimo. Juan, para enfatizar de dónde sale esta voz de mando y que no quede ninguna duda de dónde sale esta voz, de que sale del que está sentado en el trono, pone 5 artículos determinativos en una frase tan pequeña, de modo que el original dice: y oí una voz de entre los, ya sale uno, ¿no? 4 cuernos del altar, 2, del de oro, es el original, para que no haya equivocación de qué altar sale, del de oro, del que estaba, 4, delante del Dios, 5, porque cuando la palabra Dios lleva artículo, recordad que lo he dicho muchas veces en el Nuevo Testamento, siempre es Dios el Padre, a no ser que lleve alguna otra cualificación. Simplemente Dios, con artículo determinativo que da la persona, ahí tenéis a Dios el Padre. Pues bien, esta repetición 5 veces del artículo determinativo es para enfatizar que no cabe duda de dónde sale, no cabe duda de dónde sale. Y esa voz dijo al sexto ángel de la sexta trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. De modo que, vete allá, vete al río Éufrates, muy conocido de los judíos por diversas cosas. Primero, porque era frontera, y segundo, porque detrás del Éufrates estaban los enemigos. De allí venían las mayores invasiones asirias, caldeas, de modo que ya tenían bien claro lo que era el Éufrates. Pues bien, están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué clase de ángeles son? ¿Qué clase de ángeles son? Indudablemente estos ángeles, estos 4, son muy distintos de los 4 del capítulo 7, versículo 1. 7.1, después de esto vi a 4 ángeles, en pie, etcétera, etcétera. El cometido de esos 4 ángeles del capítulo 7 es sellar, de parte de Dios, a los que Él iba a proteger. Aquí no. Aquí el objetivo de estos ángeles distintos de los otros va a ser que están atados. Estos están atados. Y si están atados, no pueden ser buenos. No pueden ser buenos. No hay más que ver en la epístola de Judas, en el versículo 6, y en Apocalipsis 20, versículo 2, atado, Satanás atado en los 2, del otro lado del Éufrates, como he dicho, es de donde vienen los grandes ejércitos que por orden de Dios para castigar a Judá y a Israel vienen para atormentar. Ahora, versículo 15, para que se vea que no existe la casualidad y que la providencia de Dios, mandando o permitiendo, tiene su momento fijo. Tiene su momento fijo. Estaba leyendo en Éxodo cuando dice, hablando de los 430 años, dice, en ese mismo día, dice el versículo, en el propio día en que se cumplían los 430 años, se dio la orden de avanzar. ¡Qué preciosidad!
Y cuando en Lucas el Señor Jesucristo, al llorar sobre Jerusalén, capítulo 22, dice, si tú supieras, en este tu día, en ese su día se estaba cumpliendo las 69 semanas justas de la profecía de Daniel. En ese mismo día, justas desde la orden de Artajerjes, de levantar el templo y la ciudad. Es grandioso cómo obra la providencia de Dios. Y para que se vea con qué exactitud obra, el reloj de Dios dice que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Para la hora, el día, el mes y el año. ¿Y cuál era su cometido? Pues que iban a matar a la tercera parte de la humanidad. Ha caído ya la cuarta, en el capítulo 6, que queda a mitad. De modo que después de esta segunda espiral, ya es la mitad de la humanidad la que queda. Bien podían. ¿Cuántos eran estos jinetes? 200 millones. Yo oí su número. 200 millones es exactamente la misma cifra que en el capítulo 5, versículo 11, los ángeles que van a decir a gran voz el segundo himno del canto del Cordero. Miríadas de miríadas y millares de millares, son más, porque además de las miríadas de miríadas, se añaden los millares de millares, pero las miríadas de miríadas, 10.000 por 10.000, y ya son 200 millones. Pues aquí, 200 millones. ¡Qué ejército tan grande! Hay un comentario que dice, toda comparación con cualquier ejército de la tierra sobra. Pero es cosa curiosa. Mira, cuando yo estaba escribiendo eso en el Matthew Henry, justamente la prensa traía la noticia de que China tenía en pie de guerra 200 millones de soldados. Desde allá. Y tengamos en cuenta que del otro lado del Eufrates, hoy día, y en la perspectiva del Apocalipsis, ya no significa Siria, ni Babilonia, pueden ser del Extremo Oriente. Pueden venir de cualquier sitio. Instigados por el diablo, pueden venir de cualquier sitio, en este ejército. De modo que, caballos y jinetes. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas, fijaos bien, de fuego, de jacinto y de azufre. Yo no recuerdo, pero sería muy curioso ver las banderas de la tierra, a ver qué bandera tiene estos tres colores, porque a mí no me gustaría tenerla. Son el rojo, el azul y el amarillo. El rojo de fuego, el jacinto da una luz azul y el azufre da una luz amarilla. La primera luz que da el azufre al quemarse es una luz amarillenta. Después toma un tono azul violáceo y desaparece lo que se está quemando. De modo que rojo, azul y amarillo. Y las cabezas de los caballos, ahora, todo esto va, naturalmente, no a decir colores ni a decir banderas, sino el fuego, el humo y el azufre. El fuego, el humo y el azufre, ya está bastante. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego y humo y azufre, otra vez. ¿Cuánto daño podían hacer? Tal daño que por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, como Juan había visto ya profetizado al salir este ejército. Y vuelve a repetir, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Por todo esto. Es una repetición que le está diciendo al lector constantemente, mira de dónde viene. Mirad las consecuencias de este ataque diabólico. Así que, si comparamos este versículo 19 que viene ahora, el poder de los caballos estaba en la boca y en las colas, porque sus colas semejantes a las serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Se compara con los versículos 8 y 10
Y vamos a ver la diferencia. El versículo 8 dice que sus dientes eran como de leones, segunda parte. Sus dientes eran como de leones, y ya no dice más de las bocas, ¿eh? Pero aquí de la boca se repite que salían fuego, humo y azufre. Y en cuanto a las colas, el versículo 10, colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas poder para dañar a los hombres, etc. Pero aquí dice que sus colas, semejantes a serpientes, no solamente tenían aguijones, tenían cabezas. Para saber lo que hacían. Para saber lo que hacían. Tenían cabezas. Y con ellas dañaban. ¿Hay algo que más daña que una cabeza mala? Una cabeza mala que gobierna una mala lengua, no hay cosa peor. No hay cosa peor. De modo que aquí está. ¿Y qué propaganda? ¿Qué propaganda tiene que hacer? Y ahora lo más triste. Lo más triste. Y los otros hombres, es decir, los que quedaron, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Voy a decir lo que significa cada cosa de esta, porque es muy interesante. Notemos aquí que estos hombres que no están físicamente muertos, están espiritualmente muertos, pecadores muertos, adorando a dioses muertos. Adorando a dioses muertos. No es extraño. Mirad, en la primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en el versículo 9 dice una cosa grandiosa. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos, figura muerta, a quién? Para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Contra los dioses falsos tenemos un Dios verdadero y contra los dioses muertos un Dios vivo. Dios vivo y verdadero. ¿Qué diferencia, verdad? Primero a un Dios con mayúscula, a quien es una dignidad servir, es reinar. Servir a Dios es reinar. Y luego saber que está vivo y siempre vivo. Y luego que es verdadero. Que no nos va a engañar, ni nos vamos a engañar en elegirlo. Ni Él puede engañarse ni engañarnos. De modo que no nos vamos a engañar en elegirlo. Pero aquí la reacción de estos sobrevivientes, en vez de ser porque a ellos los manda la misericordia de Dios por medio de estas señales, Dios no les envía estas señales para endurecerlos más, que ellos endurecen más por su corazón depravado. Y en vez de reaccionar con el arrepentimiento, reaccionan con un mayor endurecimiento, exactamente igual que el faraón. Fijaos bien, esta gente, la seguidora del anticristo, de la misma manera que los hijos de Dios se rigen por sus mandamientos, esta gente se rige por los antimandamientos. Anticristo se rige por los antimandamientos. Recuerdo muchísimos años hace en que tuve ocasión de ver un libro de un anarquista y recuerdo una nota a pie de página y este individuo ponía los mandamientos del decálogo y enfrente de los mandamientos del decálogo los quebrantaba todos por mandamiento. El mandamiento que tienen los cristianos, el primero está odio a Dios, el segundo está todos anti. Aquí los tienes. Ahí tienes los antimandamientos. Contra Dios, el mayor antimandamiento es la idolatría, de la cual, como dice Pablo en Romanos 1:24 en adelante, salen todos los demás vicios del hombre. En el momento en que el hombre se prosterna para adorar ídolos muertos, que incluso llegan a ser piedra. Fijaos cómo los va poniendo en orden de más a menos. Oro, podríamos decir, vale mucho. Plata, bronce, piedra, madera, combustible.
¿Hasta dónde baja el hombre? Adorando cosas de madera que también escenifican Jeremías e Isaías, sobre todo en el capítulo 40. ¿Cómo los escenifican? Fíjate a ese individuo que toma un tronco de árbol, si es buen ebanista, saca de allí un dios y se prosterna delante del dios que él mismo ha hecho. El resto, que ya no es artístico, lo quema al fuego para calentarse. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Así es el hombre de idiota y de loco en el momento en que se va de Dios, en que se va contra Dios. De modo que, contra Dios, el antimandamiento de la idolatría. Y contra el prójimo hay 4 cosas. Una por la cual el individuo se daña muchísimo, que es la hechicería. La hechicería que está ahí en medio, homicidio, hechicería, fornicación, hurtos. Las hechicerías. Si hay algún farmacéutico aquí que no se asuste, porque la palabra griega es farmakion. ¿Sabéis por qué? Porque la farmacéutica desde antiguo tenía 2 cosas, que eran pócimas y drogas. Pócimas y drogas. De modo que los farmacéuticos antiguos no solamente no era una aspirina para un dolor de cabeza, no, sino que iban allí en plan de magia negra y decían, ¿por qué no me da usted un remedio que quiero acabar con mi suegra o quiero acabar con tal? Venga, un remedio de magia negra donde estaba en la farmacia. Ahora, hoy yo querría ver más de lo que veo porque tal, me han dicho que hay una droga, ahora. Me han dicho que hay una droga, ¿cuánto vale? Hoy estas valen caras, porque al fin y al cabo mire lo que le va a dar. Venga, se paga lo que haga falta porque yo quiero aquello. Y venga, es lo de hoy. Ahí está. No se darán en la farmacia, se darán por las esquinas y oscuramente, mira, yo te doy tanto, tú me das este pequeñito de esta droga, taca. Pero ahí está la magia negra y las drogas por las cuales se hace tanto daño uno a sí mismo. También el próximo, desde luego. Pero los otros 3 son los 3 crímenes más dañinos y perversos contra el prójimo. El homicidio, el abuso sexual y la rapiña. No es un robo cualquiera el que se dice aquí. No es un robo, no. Es un robo violento. Como todas estas cosas que pasan en esta época de la historia. Un robo violento. Y, como he dicho antes, lo más aterrorizador diría yo, de Apocalipsis 9 no son los juicios de Dios a pesar de ser tan grandes y tan graves. No son los juicios que Dios envía. Lo más aterrador son los pecados que los hombres siguen cometiendo, persisten en cometer con insistencia, incluso mientras Dios los está juzgando. Hermanos y hermanas, sabemos que si somos verdaderos creyentes esto no va con nosotros, pero ¿quién no temblará? ¿Quién no temblará? ¿Quién que sabiendo estos juicios de Dios que por la palabra estamos seguros de que han de venir y que han de venir sobre los que entren en la gran tribulación, ¿quién no temblará? ¿Quién va a decir, bueno, vamos a dejarlo para otro día? ¿Verdad que no es prudente? ¿Verdad que urge entrar en la dispensación actual? Porque el que entra ahora en la iglesia sabe que no va a pasar por nada de esto. La iglesia habrá sido arrebatada, protegida, custodiada y puesta a buen recaudo por el Señor de la iglesia, por la cabeza de la iglesia. No tiene nada que temer. Pero el que no haya dado este paso, qué terrible, qué terrible. Que el Señor nos bendiga, que no permita que ninguno de los que estamos aquí esté en esa mala condición. Amén.